Bueno, eskerrik asko gurekin egotiarren, eta eskerrak bereziki Enrique Galdeanori ondarea orain jardunaldizei hasiera emotiarren. Nerekin batera, Enrique Galdeano, zera historiadoria eta gaurko hitzaldiaren arduraduna eta ikonografian aditua, eta Ainara Iroz, ondare eta artxiboetako teknikarisa. Betxu, joan zan urtean martxan jarri ziran ondarea orain jardunaldizak, eta urte hortan alegina ingenduan azkenengo ikerketak eta aurkikuntzak eta azkenengo berrixak zuen eskura jartzeko. Orduan alegin berezisa izan zen, eta aurten bebai, hildo beretik jarraitxuna izan be urte batian eta gitxi emoten daben arren asko aurreratu dira ikerketak, asko lagundu dau teknologiak hainbat aurkikuntzetan, hainbat teoriak berrizten eta zabaltzen, eta guzti hori 5 egun hauetan jaso eta saldu nahi izan dugu. Izan be, igual hor jaso izan duzue programia, gaur hasi, eta maiatzaren 22 arte izango dira hitzaldizak, beti be zazpiretan, hemen Koldo Mitxelena aretuan, eta hainbat gai eta esparro diferente jorratuko dira beti ondariari lotutakoak. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias especialmente a Enrique Galdeano, ponente y experto en iconografía musical, el tema sobre el que versará su charla de hoy. Conmigo también en la mesa Ainara Iroz, técnica del Departamento de Archivo y Patrimonio de esta casa de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Presentamos hoy la segunda edición de las jornadas Ondarea Orain, unas jornadas que pusimos en marcha el año pasado con la intención de dar a conocer los últimos descubrimientos, las últimas investigaciones en el ámbito del patrimonio, arqueología, arquitectura, escultura. Novedades que vienen por una parte del trabajo de los investigadores, de ese quehacer silencioso que queremos dar voz en estas jornadas y también un lugar en esta casa, con una fecha fija ya de aquí en adelante, que será en primavera, y también gracias a los descubrimientos científicos o al desarrollo de la tecnología que permiten poner en duda, cuestionar o renovar teorías y razonamientos que hasta ahora nos han servido y que, como veremos a lo largo de estos días, están debatiendo, refutando o actualizando. Las jornadas empiezan hoy, tendremos 5 conferencias hasta el 22 de mayo, siempre serán a las 7, siempre será la entrada gratuita y siempre les estaremos esperando. Eskerrik asko. Ontxe, Ainara que explica. Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko hitzaldia, ikonografia musikala ondarea ezagutzeko tresna. Ikonografia musikala disiplina nahiko berria da eta instrumentoen irudi zaharren bidez musika eta antzinako iturak ikertzen ditu. Honi buruz hitz egiteko, hemen dugu Enrique Galdeano, bere arkitekto teknikoa da eta artearen historian doktorea Nafarroako Unibertsitatean. 2016an tesia aurkeztu zuen ikonografia musikalen el gótico navarro gaiarekin, eta honen inguruan hainbat artikulu publikatu diru. Bere ikerketa lana eta kongresu hitzaldietan aurkeztu du. Bera musikoa da ere, eta perkusionista eta laudista bezala musika talde ezberdinetan jo izan du. 2009an Ensemble Ubarnak taldea sortu zuen, Erdi Aroko eta Asiako musika jotzen dutelarik. Hitzaldi hau ordu batekoa izango da, gutxi gora bera, gero pieza batzuk ere entzungo ditugu eta bukaeran izango dugu aukera solasaldirako. Buenas tardes, muchas gracias por venir. La conferencia de hoy, la iconografía musical, herramienta para conocer el patrimonio. Esta es una disciplina relativamente reciente que estudia a través de las representaciones antiguas de instrumentos, la música y los costumbres del pasado. Para hablar de este tema tenemos a Enrique Galdeano. Él es arquitecto técnico y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Navarra. En 2016 presenta su tesis acerca de la iconografía musical en el gótico navarro, habiendo publicado acerca de este tema diversos artículos. Ha presentado sus trabajos de investigación en congresos internacionales, en conferencias y conciertos didácticos. También es músico y ha colaborado como percusionista y laudista en diversas formaciones de música medieval y renacentista. Desde 2009 es fundador del Ensemble Ubarnak, que desarrolla conciertos de monodia medieval y músicas de Asia, habiendo actuado en numerosos conciertos. La charla de hoy será de aproximadamente 1 hora, también escucharemos alguna pieza y luego un rato de coloquio. Entonces, sin más, le doy ya el paso a Enrique. Muchas gracias, mila esker.
Gabón, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo para esta ocasión. Vengo, digamos, a explicar una faceta de la investigación en el patrimonio que mucho tiempo ha sido como una, digamos, una disciplina colateral, un complemento a los estudios, pero que con el tiempo se ha ido dando más importancia y ahora es una disciplina en sí mismo en la que hay un campo abierto tremendo, ¿no? Porque no se ha estudiado prácticamente nada hasta ahora, hay mucho material de patrimonio para estudiar y ahora hay muchos más medios, tanto de catalogación como de datación, como de capacidad también de interacción entre distintas universidades, técnicos, investigadores, para llegar a conclusiones o por lo menos avanzar en un terreno muy desconocido, ¿no? Entonces, bueno, me han presentado que es un lujo, pero voy a explicar un poco de dónde viene todo este asunto. Sí, arquitecto técnico, aparejador, bueno, pues me he dedicado durante mucho tiempo a restauración de patrimonio. Entonces, claro, junto aquí un poco mis dos pasiones, la música y el patrimonio. ¿Y qué ocurre? Pues que en las obras de restauración de patrimonio se da un tema muy singular, y es que accedemos a muchos monumentos de una forma muy distinta a lo que es un espectador normal. Tenemos medios auxiliares que nos acercan hasta capiteles que jamás serían accesibles, hacia pinturas murales que están recién descubiertas o simplemente veladas, sinopias de pinturas murales. Es una ocasión única para acceder a ese patrimonio. Entonces, eso me dio un poco la pauta, ¿no? Veis grandes naves en las que prácticamente hacemos una foto y vemos una clave pequeñita arriba que no nos dice nada, pero bueno, de cerca podemos llegar a descubrir cosas, ¿no? Y es lo que me llevó un poco a plantear la tesis hace pues ya 8 años. Esta es la clave, iba a decir, la doble clave que me empujó a estudiar este tema. Y es que en Ujue, mientras estábamos haciendo una restauración, una de las claves tenía un Cristo sedente con un foco arriba. Bueno, pues lo veíamos normal, una clave normal, pero cuando empezamos a restaurar el monumento y accedemos con el andamio hasta arriba, os fijáis, a ver, los piececillos del Cristo, pues cuando llegamos arriba nos encontramos los piececillos aquí y un músico tocando un salterio perfectamente representado, a 14 metros de altura, con un ángulo imposible, con un foco encima. Pero no es una simple representación, estamos encontrándonos plectros de pluma perfectamente representados, las cuerdas, las clavijas, todo. Entonces decimos, bueno, esto es algo que hay que sacarle partido, ¿no? Entonces planteé la tesis como un estudio del campo en el que yo podía abarcar, que era el patrimonio navarro, porque estaba trabajando en ello, y una datación, una catalogación de todos los instrumentos que localizaba para a partir de ahí llegar a conclusiones. Y hoy lo que vamos a ver es esas conclusiones por dónde van, ¿no? Aquí pongo, bueno, pues, como ha comentado Ainara, pues mi faceta también como músico, aficionado, que también me permite un poco pues aprender de algunos instrumentos similares en otras regiones. Pues me ha tocado aprender de música afgana, música persa, pues que también tiene ciertas relaciones con la música medieval de aquellos momentos aquí, ¿no? Entonces, el planteamiento, claro, yo no puedo venir aquí y darles una charla sobre los trastes de microtonos en los laúdes del 14, aquí se me espanta todo el mundo. Entonces, lo que voy a plantear es una conferencia simplemente para explicar qué salidas tiene la iconografía musical, ¿no? ¿Para qué sirve? No solamente para ver un instrumento y qué bonito, oye, salen tantos laúdes en la zona norte o salen en Aragón un montón de violas, no. A partir de esos datos podemos sacar conclusiones o a veces simplemente ir aventurando hipótesis de cómo puede ser varios temas que vamos a ver. Uno son los músicos que aparecen con los instrumentos representados, que muchas veces pensamos que es una cosa, bueno, son siempre ángeles. No, vamos a ver que hay muchas cosas muy singulares y que marcan el cariz o el motivo que quiere hacer la escultura en su momento, ¿no? Otros son los conjuntos instrumentales, que es un tema muy polémico en la música medieval. Había conjuntos instrumentales, había solistas, había trovadores, había juglares. Realmente había esos orquestas que encontramos en el románico de multitud de músicos tocando los mismos instrumentos, casi como una orquesta moderna, ¿no? Pues es otro tema que se puede estudiar. Otro tema muy importante es la interpretación musical. No nos vale con saber cómo eran esos instrumentos, cómo estaban, quién los tocaba, sino cómo se tocaban. Y eso nos va a acercar un poco a la manera de que era aquella música, ¿no? Cómo realmente sonaba.
Y la parte que más me interesaba a mí en la tesis en su momento era la datación de la imagen. Es hacer una especie de cronología de cada evolución de cada instrumento para que en cierto momento luego veremos, digamos, en esta portada tenemos un laúd con roseta doble y con duelas planas, y tenemos una guitarra de escala pequeña y una viola con oídos en F. Esto tiene que ser entre 1230 y 1275, ¿no? No es categórico, porque por supuesto puede haber copias de otros elementos, puede haber errores, puede haber interpretaciones, pero es un dato más que puede servir junto con las dataciones de las pinturas, con muchos elementos, ¿no? Con los estudios históricos de documentación escrita. Bueno, pues un tema que aporta algo más. Y un último campo es la identificación de la imagen. Muchas veces vemos un músico, vemos un instrumento, pero eso nos puede decir qué está representado, porque los historiadores del arte muchas veces se centran mucho en las fuentes documentales, en pasajes bíblicos, en pasajes propios de la historia del lugar, pero muchas veces los músicos pueden darnos claves de qué se estaba representando y no caer en errores por asimilación cercana o por interpretación un poco tradicional. Entonces, bueno, vamos a ver que en la Edad Media esto era un crisol de civilizaciones, estábamos aquí todos muy revueltos, cada 50 años las fronteras iban para arriba, para abajo, y entonces mucho de lo que vamos a ver es la evolución de estos instrumentos que en su mayoría son importados. Algunos sí que son autóctonos, y vamos a ver también qué aportamos nosotros desde nuestra latitud, ¿no?, a los instrumentos de todo el mundo, ¿no? También contamos con la presencia de importantes trovadores, como Teobaldo de Champaña, que fue rey de Navarra, venía de la zona de Reims, pero bueno, aportó lo que es un gran legado musical que también vincula una música con una época y con unos instrumentos. Y vamos a ver un poco ese tema luego al final. Vamos a empezar con la alboca. Diréis, alboca, algo muy nuestro. Alboca, al-buk, el cuerno, en árabe. Digamos, vaya, nos la han jugado. Pues sí, la alboca es un instrumento traído de Oriente, posiblemente la zona de Turquía, Anatolia, a través del Andalus. Entonces, ya en la corte andalusí era un instrumento muy preciado y muy reconocido por la dificultad que tenía de tocarse, ¿no? Aquí ya vemos cuando se toca ahora que es como una gaita en la que el propio músico hace de odre con su moflete, ¿no? Tiene que hacer una respiración circular muy compleja para estar soplando continuamente la alboca y que ésta mantenga su tono sin desafinar, ¿no? Entonces, este instrumento, he puesto una imagen que es la arqueta de Leire, que la vamos a ver luego, viene en la iconografía musulmana ya de los siglos 8, 9 y 10. Vemos una arqueta, una pila de abluciones en sátiva, en la que aparece este instrumento, y ahora vamos a ver cómo lo vamos distinguiendo, ¿no? Tiene varios elementos que nos permiten, por un lado, identificar el instrumento en sí, pero también la forma de tocarlo. El albuk se llama porque está formado por dos cuernos que hacen uno de pabellón sonoro para la boca y otro de pabellón de salida. Creo que al de la boca se llama aquí adarchiki, que es donde se mezclan las dos fitas, las dos boquillas que generan el sonido en dos cañas, digamos como una gaita. Una hace un bordón y otra hace una melodía. Pero la alboca tiene la singularidad que tiene orificios en ambos. Entonces la manera de tocar es algo singular porque hay un pliegue de manos con dos dedos plegados y planos. No es como una flauta que se agarra así. Es una cosa plana en la que se tapan orificios de los dos caños, y eso en la iconografía aparece. Y un tallista en el siglo XII, en el XIII, se preocupa de poner los dedos planos y de que veamos que es una alboca con los dos caños y con esta configuración, ¿no? Entonces, es un instrumento que, como nos pasa ahora, viene un instrumento de fuera muy elegante, viene el iPad y todos compramos iPad. No nos cuestionamos que viene de Estados Unidos, no nos cuestionamos que viene de Japón. Es una novedad, es una tecnología nueva y la cogemos encantados, ¿no? Entonces, en toda la marca norte del Andalus, este instrumento es permeable a las cortes cristianas y se asimila en todas ellas como un instrumento novedoso que traen los andalusíes, con los que nos llevamos bien o mal, a veces nos sacudimos, pero oye, traen un instrumento chulísimo, ¿no? Entonces se coge en todas las cortes, también cristianas, y es un instrumento, pues como refleja Altifasi en el siglo XIII, ¿no? Un instrumento noble, cortesano, difícil de ejecutar,
con un sonido muy peculiar, que recuerda un poco al aulós griego, ¿no? Pues esas dos cañas. Entonces vemos ejemplos en Agüero, en Huesca, y aquí es donde vamos a entrar un poco en la parte que queríamos ver. El músico que aparece en Agüero es una especie de músico ambulante con una capucha, con una bailarina que está haciendo un gesto como de contorsionista, con una voltereta. Este instrumento está hablando también de un motivo, digamos, de danza, de fiesta, pero vamos a situarlo también en el ambiente culto, digamos, tanto cristiano como andalusí. Vemos el instrumento perfectamente separado, el adarchiqui, el cuerno superior, las dos cañas y el cuerno, digamos, de pabellón. No tenían el asidero que tienen las albocas de ahora, pero bueno, luego veremos que es una evolución tardía. En Biota, en Zaragoza, encontramos el mismo músico, con la misma capucha. Bueno, puede ser un poco asimilación de la imagen, pero también habla un poco de un tipo de músicos, ¿no? Lo encontramos en un castillo. Estamos ahora haciendo un barrido, digamos, ¿no?, de la zona aragonesa. ¿Cómo aparece ese instrumento? Vemos las manos, cómo están planas y con los dedos plegados. Y aquí aparecen músicos, vamos a decir, pues bueno, músicos en sí, ¿no? No son ángeles músicos, porque en la época románica suelen ser más ancianos del Apocalipsis que ángeles, pero bueno, son músicos simplemente, ¿no? Pero con sus ropas elegantes, con sus tocaos, con sus peinados, con todo, bueno, digamos, con categoría, digamos, ¿eh? Al lado de otros instrumentos también, pues como liras, como salterios, de renombre, ¿no?, en aquella época. En la Magdalena de Tudela, una iglesita pequeñita cerca de la catedral, encontramos este instrumento perfecto, súper nítido, ¿no? Lo vemos con los dos caños, con los dos pabellones. Y el músico es un músico, bueno, pues, digamos, estándar, ¿no? Lo encontramos en San Martín de Artaiz como instrumento puesto en un canete. O sea, tiene su importancia, no es una cosa lateral, es un instrumento elegante. También otro instrumento, o sea, otro músico encima de la portada, en uno de los canecillos. San Salvador de Leire, con un personaje, parece femenino incluso, que también pliega los dedos de la misma manera. Por eso identificamos, porque no estaba muy claro ese cuerno en la parte superior. En San Pedro de Chano vemos perfectamente el pliegue de los dos dedos, el meñique y el anular, cómo se doblan para solamente presionar dos orificios en uno de las cañas de la alboca. Santa María de Sangüesa, y de repente llegamos al monasterio de la Oliva. Ya estamos rozando el 14. Aparece un mono. Ya, hombre, nos han bajado un poco de categoría. Pero es que además nos aparece al lado una gaita. ¿Y qué ocurre? Que la alboca la trajeron a través del Andaluz de Oriente, pero la gaita no vino de Escocia, vino de Irán también. Y la traen también los andalusíes. Claro, no es un instrumento diferente, es simplemente un odre, que es una piel de cabra que la han vaciado y con la que guardan el aire y se lo meten a la alboca, porque las primeras gaitas son albocas directamente, son dos caños con un asidero y con un pabellón de cuerno. Claro, todo el mundo, ¿qué hace? Se pasa del Samsung al iPad. O sea, nadie va a estar haciendo ejercicios con el moflete como un descosido cuando está el odre que, bueno, nos permite soplar un rato y saludar a los amigos, casi mientras tocamos, ¿no? Entonces hay un desplazamiento total de la gaita hacia la alboca. Y la alboca va quedando en el terreno, digamos, rústico. De hecho, en la actualidad es un instrumento que se conservó en el Valle de Arratia, nada más. Entonces, se ha recuperado a partir de los estudios etnográficos de ese valle, porque había desaparecido. En Navarra no había nada, en Guipúzcoa totalmente desaparecido. Entonces, en Álava y en Vizcaya algo, pero se ha recuperado a partir de esos pequeños resquicios etnográficos en los que se mantenía, porque la alboca tuvo su época de esplendor, pero llegó la triquitisa, que la trajeron los italianos que vinieron a hacer el ferrocarril, y todo el mundo se pasó a la triquitisa. Entonces la alboca quedó, bueno, pues muy relegada, ¿no? Y eso mismo pasó en el siglo XIV. Todo el mundo se pasa a la gaita como un instrumento que sustituye y mejora la alboca. Entonces, ¿qué ocurre? Que el símbolo de la alboca ya en ese momento pasa a ser algo rústico. Es un instrumento que se sigue tocando en el ambiente rural porque no tienen, no sé si presupuesto o capacidad técnica, o no están en un entorno como para mantener un instrumento de categoría como puede ser la nueva gaita, ¿no? Entonces empiezan a aparecer instrumentos representados como albocas, reflejando un ambiente rústico. Y esta es una anunciación del nacimiento de Cristo en Santa María de Ujó, en la portada.
Y esto a mí más enrevesado. Y es que en la Biblia, en la Vulgata, hay un error, hay varios historiadores que están defendiendo ahora que decían que unos agraulontes anunciaron a sus compañeros que había nacido Cristo. Agraulontes debía significar como unos personajes rústicos. Y en una de las traducciones de la Vulgata se pone aulontes. Aulontes se entiende en latín como los que tocan instrumentos de viento. Entonces, muchas de las escenas de anunciaciones, los pastores van tocando gaitas, van tocando flautas, porque es una interpretación de la Vulgata que entiende que los músicos de aquella época tocaban pues, instrumentos de viento y con los instrumentos de viento van a anunciar al resto. Pero es un término equivocado que están defendiendo ahora varios historiadores. Entonces, el músico que nos encontramos en Ujue es el de la capucha, de Agüero, o el de Biota, pero lleva un espaldero, una pelliza de estas que se llevan todavía mucho en el Pirineo, los carpinteros, llevan, bueno, en las almadías también se llevaban, ¿no? Los almadieros llevan ese tipo de ropas. Entonces ya está marcando un carácter del músico. La alboca ya marca al músico y su carácter. Y esto es lo que se verá reflejado en muchas de las imágenes que seguirán durante el 14, ¿no? En Santa María de Ujue lo vemos aquí también el gesto de las dos manos. Y vemos que en paralelo en Ujue también tenemos gaitas, como sería la de la izquierda, la del centro sería de la Catedral de Pamplona y luego en la Catedral de Burgos. Vemos cómo estos instrumentos también tienen el doble caño. Luego las gaitas incorporarán ese bordón, como los escoceses, superior, que da un solo tono, pero en inicio es prácticamente una alboca, ¿no? Con dos caños y un pabellón de cuerno. Y en San Millán de Beire, es el mismo taller que Ujue, bueno, pues entendemos que aparece el mismo personaje con la capucha, pero bueno, pues supongo que es un poco de emulación de la imagen, digamos, de la obra de referencia. Y la alboca, como comentamos, queda relegada al ambiente más rústico, se salva por el Valle de Arratia, en el País Vasco, y en Castilla permanece como albogue, pero digamos que todavía se intensifica su rusticidad y pierde uno de sus caños y se convierte prácticamente en una especie de gaitilla dulzaina con un solo caño que pierde su cariz y su afinación, porque la alboca también tiene una afinación muy peculiar que no encaja en los tonos, digamos, que tenemos ahora estandarizados occidentales, ¿no? Bueno, pues cambiamos de instrumento para ver otro estudio diferenciado, ¿no? Que es la reconstrucción organológica de un instrumento, que es muchas veces nos vamos encontrando instrumentos que tienen singularidades y que a alguien de repente le surge la necesidad de reproducirlo, de descubrir qué es lo que nos decía esa imagen, ¿no? Entonces vamos a hacer una pasada muy rápida por lo que son las violas. En el siglo VIII, en Uzbekistán, se comienza a frotar con el arco de los caballos, con crines de caballos, los instrumentos pulsados. Entonces se consigue alargar las notas y esa revolución, pues como hemos hablado antes, corre por toda Europa y por toda Asia y empiezan a frotarse muchos instrumentos de cuerda. Aquí teníamos en la península ibérica una vihuela de origen posiblemente norteafricano también, de un tamaño descomunal, muy poco práctica, bueno, y se le empieza a pasar el arco. La encontramos en todas las figuras de los beatos. Es un instrumento de caja muy grande, con tapa de piel, bueno, pues de difícil ejecución. Pero nos viene una importación, esta vez por Europa, de Bizancio. También de Turquía, de la zona de Estambul, viene la lira bizantina, que en Grecia también se toca, y es un instrumento que lo he puesto aquí chiquitito. Este instrumento estaba así en el siglo XII y ahora podemos ir a cualquier sitio en Creta, podemos ir a Rodas y lo encontramos con la misma configuración, 3 cuerdas, los 2 oídos en forma de D, el puente que apoya hasta el fondo. Entonces, ese instrumento llega aquí y claro, todo el mundo se deshace de esa vihuela tremenda, de piel, poco práctica, y en el 12 de repente hay un salto total y todo el mundo pasa a este instrumento, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo ese instrumento que llega de Bizancio se empieza a adaptar un poco a la forma de tocar europea. Lo encontramos en Santo Domingo de Soria con la misma configuración que en San Marí de Olorón, que lo tenemos justo aquí al otro lado de los Pirineos. Unas cajas pequeñas, solemos llamarlas piriformes, pues una forma como de pera, con 2 oídos en forma de D. Esto es importante, luego vamos a ver por qué. Y un mástil corto, pues bueno, pues porque así venía de Bizancio y así la tocan allá, pues bueno, pues aquí vamos a ir adaptándola un poco a nuestra forma de tocar. Entramos en Navarra y encontramos en Artaiz este mismo instrumento, clavado. Esto es una lira bizantina, pero bueno, cualquier griego que venga ahora o cualquier turco diría esto es
la lira de Pontos, o sea, no tiene ningún misterio. Vemos esta forma de caja, los oídos en D y las 3 clavijas para 3 cuerdas, que muy probablemente ni siquiera se apretaban sobre el diapasón, sino que se rozaban con las uñas, tenían un tipo de sonido bastante diferenciado. Lo encontramos en Eunate, una iglesia muy singular en la que aparecen 2 representaciones, también con un instrumento prácticamente igual, con la cabeza del clavijero circular. Pero poco a poco en Leire, en el monasterio de Leire, en la Puerta Especiosa, vamos viendo que en muy pocos años, en un periodo muy corto como de 50 años, empieza a alargarse ese mástil. Aquí las necesidades son distintas, el instrumento se empieza a tocar, que lo veremos luego en otra parte, sobre el hombro y demanda una forma de tocar que exige más longitud de cuerda que la que venía de la zona turca o griega, que era sobre las rodillas. San Martín de Uns, cerca de Ujue también, más largo el clavijero. San Pedro de Chano, encontramos ya una diferenciación en formas. Estas líneas que antes eran continuas, ahora ya vemos una forma de caja y una forma de mástil. Que en las siguientes imágenes ya posteriores, de finales del 12, ya vemos muy marcada esa diferencia. La caja mucho más grande, el mástil más grande y los oídos permanecen con esa forma. Santa María de Sangüesa ya en el 13, la caja muy grande, más cuerdas. Y de aquí saltamos a Pamplona. Pamplona tiene la singularidad del claustro, que está catalogado como uno de los mejores góticos de Europa, pero no solo por su ornamentación, sino también por la calidad de las esculturas y los datos que nos aportan. En tema musical, pues es clave. Entonces encontramos aquí una viola oval con una forma todavía de reminiscencias románicas, pero ya con una caja muy grande, con un músico que la toca correctamente, digamos, como se ha tocado casi el violín hasta ahora, ¿no? Como se toca la viola. Y inmediatamente aparece ya un estrechamiento de la caja. Esto no tenemos aquí instrumentos para verlo, pero bueno, se encuentran con el problema de que cuanto añaden más cuerdas, el arco pega en los laterales de la caja. Tienen que elevar el puente y al girar ese arco necesitan estrechar la caja en ese punto para que el arco pase bien, que es lo que ocurre en los violines ahora, que tienen esas escotaduras que llamamos, esas Cs. Pues parte de una especie de presión que se hace sobre las primeras cajas, ¿no? Esta caja con oídos ya que se van pareciendo un poquito como a Cs, cada vez más esbeltos porque ya las piezas que se introducen dentro del instrumento son menores, hay más técnicas. Están las pinturas del refectorio que están en el Museo de Navarra, también con mayor escotadura. Bueno, pues vamos viendo, aparecen unas pinturas en San Nicolás también con una pequeña roseta. Bueno, se va adaptando todo a las épocas, lo encontramos en la iconografía de Aragón, la iconografía de Álava, va todo bastante paralelo. Y tenemos una especie de cronograma, lo que hablábamos, pues mira, qué bien, tenemos hasta el siglo XI esas vihuelas horrendas que no hay manera de tocar, y luego nos llega la bizantina y vamos la vamos adaptando a nuestras formas. Y cuando tenemos esta cronología que encaja mucho, de repente se restaura la puerta de San José y nos aparece este cacharro. Totalmente diferente, con unas formas que nos confunden, con una roseta como si fuera un laúd. Y lo que surge es un trabajo de investigación, es decir, vamos a ver qué es esto, ¿no? Está fuera de los cánones que encontramos en el resto de la catedral, está fuera de los cánones que encontramos en esta época, porque la época está muy datada en esta portada. Tenemos claro que la hizo un taller de Johan de Lom en 1425 y en esa época no había estos instrumentos, pero encontrábamos que sí que había rosetas en instrumentos italianos, en las liras de Abracio originales. Y en la de San Nicolás, bueno, encontramos algo que parece que tiene esa pequeña roseta, pero no se parece tanto. Lo que sí que encontramos es que en las pinturas italianas posteriores, casi 50 o 75 años posteriores, aparece este instrumento claramente. Con lo cual nos encontramos con un instrumento, digamos, puntero. ¿Quiere decir eso que no tocaban en Pamplona la primera lira de Abracio de Europa? No, posiblemente se tocaba ya en otros lugares, pero igual es la representación más temprana. Igual sirve para ver que estos modelos italianos ya son evolución de unos anteriores italianos o franceses o del norte de la península, ¿no? Entonces, claro, todo esto desata pasiones, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando sobre esto, te vienen los luthieres y dicen que yo quiero una de esas, que yo, esto es una joya. Entonces, sobre ese tratamiento histórico se va luego a la planimetría, a definir un poco cómo es el instrumento, y se empieza a trabajar con los luthieres.
Trabajo muy difícil porque hay que pelear con ellos, porque te dicen, esto que me has dibujado no suena. Bueno, pues es que esta roseta aquí se me hunde el puente, es que esta roseta aquí se me hunde la tapa. Y van haciendo un trabajo de reconstrucción que al final lo que da es un instrumento real, basado en una iconografía de la que hemos obtenido el máximo de datos, pero no solo de ese instrumento, sino de toda la datación posible en esta, digamos, latitud, pero también de los ejemplos italianos, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en la Catedral de Pamplona, que se reconstruyó este instrumento y ha quedado dentro de la colección de instrumentos de la capilla de música. Aquí tenemos a un músico italiano que vive en Pamplona, tocándola al estilo de la lira da Brazio. El organistro, la zanfoña, este instrumento con lo exótico que es, con lo que nos parece que viene de latitudes norteñas, ¿no? Parece que, bueno, esto lo habrán traído los escoceses. Pues es un instrumento generado, yo diría que nacido en la península, si no es en Soria, es en Galicia, y si no, pues en Navarra, si no, sería por aquí también. O sea, lo que vamos a ver es un poco que las imágenes más tempranas son de estas latitudes y que las evoluciones más tempranas también son de aquí. Y lo vamos a utilizar para ver un poco qué posibilidades nos da para entender los conjuntos instrumentales, porque vamos a ver la transición en el románico y en el gótico. El organistrum, para el que no conozca, es una adaptación de las violas de arco que, para extender más la longitud, lo que se les ocurrió en Uzbekistán hacer con un arco con cuerdas de caballo, pues aquí se nos ocurre hacer con una rueda. Ponemos una rueda dentro de la caja, cercana al puente, y una rueda untada de resina, como la que llevan las violas, los violonchelos, le hacemos girar y produce un sonido continuo. De ahí viene el nombre organistrum, que luego vamos a ver muy importante su relación, también incluso el nombre. Organistrum significa polifonía, varios sonidos. Entonces, el primitivo organistrum lo que hacía era generar un acorde, digamos, de fondo para el canto mozárabe, posiblemente en inicios, para el canto también gregoriano, daba un tono, el organum, daba esa base sobre la que todo el mundo podía cantar, pero tenía también un teclado que se accionaba con unas presillas de madera que hacían, digamos, la función que hace ahora el dedo del guitarrista, pero esas clavijas pulsaban la cuerda desde el interior de un mecanismo muy complejo, ¿no? He traído esta sección de unos dibujos de las reconstrucciones que se hicieron del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Y aquí vemos estas clavijas son pasadores que tienen unos pequeños, digamos, piezas como tornillos que al levantar la clavija tocan la cuerda y acortan su longitud y digamos que modifican la nota. Estos instrumentos normalmente tenían una cuerda cantora y el resto bordones. Digamos que igual solo había varillas en la cuerda superior y las demás siempre emitían el mismo tono, ese tono de fondo que nos venía a todos muy bien para cantar encima, ¿no? Entonces, estas primeras representaciones aparecen en grandes pórticos, con ancianos del Apocalipsis, con unas grandes orquestas celestiales en las que hay, pues, multitud de violas de bastantes tipos y un organistrum centrado. Es, digamos, el director de la orquesta, ¿no? Es el que da el tono, el que marca los cambios. Entonces ya entendemos que esto sí pueden ser orquestas celestiales, pero que en algún momento en los cantos litúrgicos sí que existía esta configuración, en la que un instrumento daba el tono a los demás y todos acompañaban. En Santo Domingo de Soria, como hemos visto antes, también la encontramos, con un ejemplo muy primitivo en el que posiblemente no tenía ni teclado. En el Pórtico de la Gloria perfectamente. Y vemos que este instrumento era tan grande para dar una nota grave y tan aparatoso que alguien debía sujetar la caja y accionar la manivela y el compañero simplemente levantar las clavijas, porque claro, conforme se soltaban caían y dejaban de pulsar la nota. Entonces es un instrumento un poco ortopédico, pero bueno, exigía dos músicos que fueran compañeros y la tocasen en paralelo, como el órgano, casualidades, en la que uno da el fuelle que genera el sonido y otro da las teclas que hace la melodía. Lo vemos también en la colegiata de Toro, con la misma disposición, con la misma posición también de los dos músicos, con el instrumento volcado hacia adelante. Y lo encontramos también en el Pórtico de Orense. Esta configuración de pulsar las clavijas, de repente nos aparece en Estella, San Miguel de Estella. Aparecen los dos músicos más juntitos y uno de ellos se le ha ocurrido darle a las teclas por abajo.
a lo que hemos visto que esos pasadores que iban de lado a lado, en vez de estirar de arriba, dice, yo le voy a dar por abajo. Posiblemente le añadían un resorte con cuerda de tripa o la misma cuerda que tenía una presión hacia abajo, con lo cual consigue, oye, que no estoy con una mano, con una sola pinza accionando una tecla. Con las dos manos puedo tocar 8 teclas y cambiar de melodía muchísimo más rápido. Esto de repente revoluciona el instrumento. Podemos pensar que es algo singular. Bueno, en Estella se han colado y el que ha representado esto se le ha ido el asunto y no ha cogido la pinza lógica. Esto vamos a ver que sigue en todos los instrumentos con su posterior evolución. ¿Por qué? Porque si con 4 dedos ya me sobra para tocar la melodía, déjame la manivela, que ya toco la manivela y toco las teclas a la vez. Me sobra uno. Músico al paro. Entonces, esto no es un error de Estella. Aparece representado 2 veces, con 2 organistrums diferentes en ornamentación, diferentes también en la configuración de la caja, pero los 2 músicos lo accionan de la misma manera. Y lo que hablamos, esta manera de tocarlo empieza a aparecer en todas las representaciones posteriores al siglo XII. En el XIII ya nos aparece en la Catedral del Burgo de Osma este mismo instrumento con forma de 8, con esos lóbulos entre medio, pero con un solo músico. Lo encontramos en la Catedral de León, ya en vez de volcado hacia adelante, para no tener que tirar, tumbado sobre las rodillas y pulsado. Y en la Catedral de Sasamón también. Entonces, esto es una evolución tremenda para el instrumento, que de repente ya no aparecen esos conjuntos instrumentales de coros de ancianos del Apocalipsis ni orquestas celestiales, ¿no? Aparece como músico singular en pequeños conjuntos instrumentales de adoración, reyes, ángeles. Cambia ya, porque también ha cambiado la música en el periodo gótico. Y de repente llegamos a Pamplona, vamos a fardar un poquillo de casa, pues muy punteros, posiblemente un reino en el que había una financiación muy fuerte en el tema musical, con un rey músico en una época, pero con mucho mecenazgo hacia las músicas. Encontramos que este instrumento, que también era todavía esa reminiscencia del organistrum, pasa a ser ya una caja oval, más sencilla, más adaptada a un tocar casi colgando de la cintura como se toca actualmente, ¿no? Y pasa a llamarse zanfoña, sinfonía. Sinfonía también significa varias melodías simultáneas, lo mismo que organum. Entonces, habla del matiz de este instrumento, de un instrumento que en vez de generar una sola nota, genera una continua o 2 continuas y una melodía sobre la que puedo tocar. Es toda una revolución en una época en la que la monodia era la tónica general, ¿no? Aquí vemos un poco la evolución. La viola en 8, el organistrum con la forma de la viola en 8, con estos pequeños lóbulos, las primeras sinfonías o zanfoñas con la forma también de 8, y el paso a la caja oval, que sería la que le permitiría ser un instrumento ya portátil. Y vemos como en imágenes posteriores ya es un instrumento que coge esa configuración hasta posteriormente ya siglos como el XVI-XVII, en la que ya empieza a aprovecharse instrumentos como laudes, las cajas de resonancia y bueno, se diversifica mucho, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo un instrumento nos habla de unos primeros conjuntos orquestales a unos conjuntos ya diferenciados, de músicos digamos independientes. Y vamos a ver un tema de debate que es súper polémico, que estamos siempre con los luthieres, los historiadores, y es estas representaciones de ángeles. Y es que, como laudista, tengo que decir que no hay mayor tortura que tocar con un gaitero. O sea, tú estás allá con tu laúd, con toda tu finura, y viene el gaitero y hace... y solo estás así, te ven hacer playback, no sirve para nada. Supongo que les pasa lo mismo, no tenían amplificación. Entonces, muchos de estos instrumentos eran incompatibles per se, o sea, era imposible que tocasen el mismo conjunto instrumental, porque en el momento que saliese la zanfoña, los demás solo se dedicarían a poner cara de póker de yo lo intento, pero no se me oye, ¿no? Entonces vemos el relicario del monasterio de Piedra, en el que aparece un conjunto instrumental y dices, pues bueno, es bastante lógico, pero vamos a ver una relación que yo la he visto ya después, que están apuntando muchos historiadores, y es que los instrumentos aparecen representados por parejas. Arpa y salterio, 2 instrumentos de cuerda pulsada sin digitación, cuerdas sueltas. Vamos a saltarnos al interesado ahora. Guiterna y laúd. El laúd, que viene de origen árabe del ud,
y la guitarra morisca o guiterna, que viene de la quitra, también árabe. Dos instrumentos que no riñen entre ellos, son como familia del mismo orden, se complementan. Aparecen multitud de representaciones de los dos, guiterna y laúd combinados. Viola de arco y rabel, dos instrumentos de cuerda frotada. Y nos quedan dos, organón y zanfoña, sinfonía o organistrum. Los dos que producen melodías simultáneas. El órgano permitía accionar más de una nota a la vez y lo mismo pasa con la zanfoña. ¿Y qué nos ocurre? Que vamos a la Epifanía de Perut de la Catedral de Pamplona, una escena de adoración de los reyes en la que aparecen ángeles músicos, un montón, una orquesta, decimos todos. Bueno, tenemos un montón de instrumentos, empezamos a ver y en dovelas correlativas, a las mismas alturas, nos aparecen guiterna y laúd, lo mismo que encontramos en la portada o sea, en el relicario del monasterio de Piedra. Pues posiblemente sí que podía haber dos músicos con guiterna y laúd y un cantante que hiciera una pieza, se correspondían. Salterio y arpa, lo mismo, dos instrumentos de cuerda pulsada abierta. Gaita y aulós, dos instrumentos de doble caño con boquilla de caña. Viola y cítola, no tengo explicación. Y el órgano y el organistrum, en este caso la zanfoña, ¿no? Entonces vemos que estos instrumentos bien estudiados nos pueden dar un poco orientación de qué matiz tenían, cómo se tocaban y cómo eran complementarios unos con otros y cuáles podían ser los conjuntos instrumentales. Podíamos ver que sí que podían tocarse unos con otros, pero según cuáles y según cómo. Entonces, la iconografía musical nos aporta un dato más, ¿no? de lo que es el estudio de una portada o de una arquivolta. Vamos a ver el rabel, interpretación musical. Este es una pequeña guinda nada más para ver. El rabel viene del rabab, árabe también los andalusíes, nos lo traen en un momento muy marcado, no se absorbe como la alboca tan pronto, sino que es un poquito más posterior, un poco más, digamos, en el siglo XIII, aunque ha llegado antes, no se asimila hasta entonces, posiblemente porque era de muy difícil ejecución, ¿no? Entonces, simplemente marcar que el rabel aparece hasta el siglo XV muy entrado, representado en todas las pinturas mallorquinas, catalanas y aragonesas, con la misma configuración que el rabab árabe, el andalusí, con la tapa de piel en la parte inferior, con dos rosetas. ¿Por qué tiene rosetas ahí, que es donde apoyamos los dedos? Porque se tocaba todavía con las uñas sobre la cuerda libre. O sea, es una manera de tocar un poco peculiar. Y se toca de la misma manera en todas esas imágenes de ángeles, digamos de matiz totalmente cristiano, pero que se adopta a un instrumento andalusí sin ningún problema. Y se toca exactamente igual, al modo oriental, hacia abajo. Digamos, da gamba, que decimos luego en épocas de Renacimiento y Barroco. Sin embargo, en el norte de la península nos encontramos en Navarra con este instrumento, dos cuerdas, tapa de piel, sin las rosetas y ya apoyado en el hombro. Podemos ver que es una manera de asimilar un instrumento, pero adaptarlo a nuestra manera de tocar, posiblemente una manera de tocar más de pie, otro tipo de entorno en el que se toca. Y en Francia se adopta también esta forma, posiblemente por influencia entre reinos, ¿no? Lo cual también vamos a ver que en las violas, que no vamos a ver ahora la manera de tocar, también ocurría esto, ¿no? Como en Toro, en Burgos y en Santo Domingo la Calzada, que está bastante cerca, también se tocan las violas al modo oriental, digamos hacia abajo, como se tocarán luego los violonchelos o las violas da gamba. Y mientras que las violas, por ejemplo las navarras, todas se tocan da bracio y da gamba abajo. El laúd. Vamos a usar este para la datación de la imagen. Hemos visto que con las violas lo podemos haber explicado, pero como decía Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, yo he traído mis laúdes y con las violas no me apaño. Hoy veremos laúdes y veremos un poco cómo nos sirve la datación de la imagen a través de la evolución del laúd. Pues nos viene todo al andaluz otra vez. De Persia nos traen el barbat, que significa pecho de ánade. Voy a coger uno. Es un instrumento de origen persa, que era más pequeñito, y en su momento veis un pecho y una cabeza, ¿no? Digamos, como si fuera una sección de un pato, ¿no? Entonces, barbat significa eso, ánade. Este instrumento al principio tenía la tapa de piel, como hemos visto el rabab, como hemos visto también las antiguas vihuelas.
Hay un momento que se empieza a construir completamente en madera, porque la tecnología avanza. Somos capaces de sacar piezas más grandes de las tablas de madera, somos capaces de ensamblarlas con colas mejores, de armar barras por el interior para que no se hundan, y entonces el instrumento se empieza a construir completamente en madera y se llama ud. Ud en árabe es madera. Buk, cuerno, ud, madera. Al ud, la madera, al laúd, laúd. Nosotros le llamamos laúd por el nombre que significa madera. Entonces, viene este instrumento de Al-Ándalus con la tapa ya de madera, pero con unas pequeñas perforaciones, vemos como unas ranuras. Todavía no se atreven a abrir mucho esa caja de madera, da problemas. Es una parte muy débil donde apoyan las cuerdas, donde se puede deformar. Y lo encontramos en la arqueta de Leire, junto con la alboca. ¡Uy! La alboca aquí, el laúd y un aulós griego, lo que nos habla también un poco de estas culturas tan permeables, ¿no? Como en las cortes andalusíes no había ningún problema en tocar un instrumento totalmente griego como el aulós, y como nosotros enseguida cogemos el laúd y la alboca, ¿no? Esta sería un poco la disposición de este instrumento, con cuerdas dobles, con en principio 3 cuerdas, y cuando llega el reino del Andalus a la península ibérica, llega un músico que se llama Ziryab. Yo creo que todos hemos oído, un gran promotor de la poesía, de la música, y funda una escuela en Córdoba en la que también añade más cuerdas a los laúdes. Los laúdes en principio tenían 3 o 4 cuerdas dobles, añaden una más, que además cada una tenía una interpretación filosófica de los humores de las personas. Había una cuerda más melancólica, otra más temperamental. Bueno, pues eso evoluciona. Y aquí en las cortes cristianas, como la de Alfonso X el Sabio, se absorben estos instrumentos primero con músicos andalusíes, como vemos. Esta es una imagen del juego de ajedrez de Alfonso X el Sabio. Pero posteriormente los músicos de la corte castellana pues lo adoptan con la misma configuración que hemos visto, ¿no? Con las ranuras, con esos pequeños orificios de corte totalmente persa. Esto es un instrumento que recuerda a los barbat, a los setares, a todos estos instrumentos que todavía permanecen en Irán, ¿no? Pero aquí somos muy pinchos y decimos, oye, que nos ha llegado este instrumento, pero yo lo voy a tocar más grande. Aquí, ya sabes, pues yo más. A que no hay, a que sí. Pues yo te voy a hacer uno más grande, con más cuerdas. Y así somos. Entonces vamos cogiendo esos laúdes y los vamos poco a poco retocando, aumentando esas cajas. Estas son unas pinturas de Artaiz. Y en Pamplona ya encontramos también, siempre en la Epifanía de Perut, como un ejemplo siempre muy temprano, una configuración también de doble roseta. Ya una roseta en la que se emulan las tracerías. Es muy bonito ver cómo los laúdes primero tienen tracerías de plato, que solemos hablar de las tracerías también de las arquitecturas, ¿no? En la que un plano es vaciado con una forma para luego pasar a las tracerías de cordón, en la que ya no es una forma plana con un recorte, sino que ya son elementos entrelazados, que iremos viendo en otros ejemplos, ¿no? Va paralelo la evolución de las rosetas de los instrumentos a la de la arquitectura. Esta es la disposición de este laúd, que llega aquí y ya no es tan ud árabe. Este es nuestro laúd medieval, que sí, que es el andalusí, sin trastes. Vamos a ir viéndolo ahora esto un poco. Este es un instrumento que tiene las cuerdas libres sobre un diapasón en el que se puede tocar cualquier nota. También es verdad que en la corte andalusí todavía se tocaban microtonos, notas intermedias. Digamos que si tuvieran un piano tendrían las teclas, las blancas, las negras y las rojas, unas entre medio. Y luego que la afinación no era temperada. Digamos que hasta que no llegó casi el barroco, las escalas no llegaban, en 2 escalas no llegaban a la misma nota, tenían cierta acumulación de error. Y luego estaba la afinación pitagórica también, incluso aquí. Teníamos una afinación que no era exactamente la que tenemos ahora. Entonces, estos diapasones libres, como tenemos ahora los violines, las violonchelos, permitía ejecutar las notas simplemente a oído, con mucha más matiz. Podíamos aplicar glissandos con mucha más expresión, ¿no?, en la manera de tocar. Y aquí vemos cómo este instrumento pues, tiene una evolución muy marcada de los orificios andalusíes, las pequeñas rosetas, las múltiples rosetas del laúd andalusí, el laúd medieval
de las cortes cristianas para llegar al laúd renacentista, ¿no? Con una sola roseta. Aquí lo vemos en imágenes, el laúd de León con 4 rosetas, este por ejemplo tiene 3, el laúd de Pamplona que ya quedan 2, que es un modelo que ahora vamos a ver que queda establecido, con el de Tortosa y multitud más, sobre todo en Cataluña. Hay un taller de los Serra que se dedica a hacer retablos, sobre todo de vírgenes de la leche, y aparecen esos ángeles músicos con estos laúdes perfectamente representados y además con una serie de detalles ideales para los que estamos estudiándolo. Entonces, este laúd va evolucionando en una época del 13 al 15 de una manera vertiginosa, ¿no? Y vemos también en Pamplona cómo se adopta la doble roseta, el mismo modo que Pamplona, una roseta representa un motivo central y una secundaria, bueno, pues digamos que otro orificio correlativo. No es para que salga el sonido por aquí. Los instrumentos no necesitan sacar el sonido por la boca. Sirve para que no se humedezca el interior. Los violonchelos, por ejemplo, las violas, tienen nada más una pequeña F para introducir el alma en el interior de la caja y para que no se condense humedad. Los orificios, pues bueno, han ido modificándose en función de las necesidades también técnicas o del ornamento, ¿no? Y luego encontramos ya en San Saturnino, en Pamplona, una tumba en la que aparece el instrumento con una sola roseta. Con las cuerdas todavía 4, pues un instrumento igual más primitivo. Y en San Zoilo de Cáseda, casi en la Muga con Aragón, encontramos ese instrumento. Entonces, ¿qué ocurre? Que este instrumento nos da muchas pautas en su evolución de la imagen que representa. Sabemos que el laúd sin trastes permanece hasta 1425, casi a la par en toda Italia, Francia y España. Vemos que el clavijero pasa de ser curvo a recto en unos años muy concretos y que también se toca de tocarse con un plectro, que lo vamos a ver luego, a tocarse con los dedos en una serie de años muy concretos. En el momento que va evolucionando la música y exige una técnica diferente, pues se adapta el músico, la forma de tocar y el instrumento a ese músico. Desde luego, en el momento que necesitan tocar polifonías, esto no sirve para nada. No da sonoridad. Entonces vamos a ir viendo luego este instrumento. Bueno, y la última parte que vamos a ver es la identificación de la imagen. Estas son casualidades o, digamos, coincidencias que surgen en la investigación. La verdad es que es una gozada cuando tienes un rango de datos muy grande, también muchísimos colaboradores. Ahora, claro, Internet es una gozada donde te escribe la gente, te dice, yo he visto esta que pusiste en tal publicación aquí, te encaja, y dices, sí, la tengo. Oye, esta no me había visto. Hay una colaboración tremenda. Y en este caso ha sido una pequeña imagen que me tocó en Tudela verla todos los días, porque estuve trabajando ahí 2 años seguidos, y en un capitel en el que se denominaba el capitel de los músicos. Y era muy nítido, ¿no? Era un capitel con 4 músicos. Entonces, ¿para qué le iban a llamar de otra manera? El capitel de los músicos. Uno con un salterio, con una corona que quedaban algunos restos, otro con otro salterio, digamos, horizontal, y 2 violas que vamos a echarle un poco de imaginación. El salterio horizontal, de doble ala, tocado con unas macillas. Bueno, podemos creérnoslo. El salterio triangular, que toca un personaje con corona. Una viola, vemos aquí el mástil, el clavijero, aquí los 2 oídos en D, y este otro, os aseguro que lo he visto de cerca. Aquí hay más o menos una viola, este estaba aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, oye, qué interesante este salterio triangular, ¿no? Además es como el personaje principal. Y vamos a enredar un poco con este, aunque no me tocaba, no era gótico, pero es románico, pero 2 años aquí voy a darle un poco vueltas. Y empiezas a ver salterios triangulares, y ves que en la misma época, en románico, lo encontramos en el Pórtico de la Gloria, perfecto, en la Catedral de Jaca, en un capitel precioso que había en un pórtico sur, que se desmontó, está ahora en el museo, aparece el rey David con un montón de músicos, y aparece este mismo salterio triangular. Y estudiando un poco más, vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a ver que en estas 3 imágenes, los músicos, en las 2 que encontramos en Jaca y en Santiago,
aparecen tocando el instrumento. En la de Pamplona, no sé si veis, tiene una mano en la que está afinando. Entonces me he traído un salterio. Este es un salterio de doble ala. Digamos que es como el que aparece sentado, luego vamos a verlo. Y el músico está, con la mano un poco ortopédica le han puesto, está en esta posición, afinando con esta herramienta. Luego la vamos a ver de cerca. Esta es una herramienta que permite afinar los salterios que tienen unas clavijas metálicas. Esto es una boquilla que pilla la clavija y la hace girar. Pero a la vez también es un martillo que permite golpearla. Y en este ejemplo de aquí incluso vamos a ver luego de cerca que tiene dos ranuras como las piquetas que tenemos nosotros para en algún momento sacarlas si nos hemos pasado. Entonces, este instrumento que tenemos aquí, por ejemplo, sería este salterio doble, colocado sobre las rodillas y tocado con macillas. Ya que lo tenemos, solamente lo voy a hacer sonar un poquito, porque no lo vamos a ver un poco. Entonces, es un instrumento muy singular que tiene cuerdas, este tiene cuádruples. Bonito, suena con una resonancia tremenda. Bueno, esto era nada más para explicar la herramienta esta. La clave no está en el instrumento, está en la herramienta. Vamos a ver por qué. Llegamos al monasterio de Valbuena de Duero, posterior del 13, y nos encontramos un rey David con el mismo salterio triangular más o menos y con la misma piqueta, la misma, con el gesto girado, y afinando las clavijas superiores. Esto de repente ya dices, bueno, pues hay veces que sí que trabajaban sobre pequeños grabados como modelos, pero nos habla de una cierta relación. Y de repente localizamos un estudio de Faustino Porras que hizo un trabajo excepcional sobre la iconografía en el Camino de Santiago, románico, y vemos una especie de arbusto, ¿no? Pero Faustino Porras va más adelante de esto y lo que hace es localizar que toda la representación de ese monasterio, todas las pinturas murales, no es una orquesta, son reyes todos. E interpreta que eso es una genealogía de Cristo, que se llama el árbol de Jesé. Hay un momento en el 12 en el que surge una herejía en la que defienden la naturaleza exclusivamente divina de Cristo. Entonces, mucha de la iconografía de aquella época, que aparece en claustros, en monasterios, es una especie de genealogía general que todavía se perdura en Oriente, en Rumanía, en Bulgaria, en la que se marca desde el rey David todos esos hijos que tienen reyes también hasta llegar a Jesucristo para demostrar que sí, es Dios, pero tiene abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, hasta llegar al rey David, tiene naturaleza humana. Y eso se denomina el árbol de Jesé, ese árbol genealógico, que a veces aparece representado, pues bueno, como hemos visto, como este engendro de árbol que parece más una alcachofa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que tiene su cosa, ¿no? Entonces, vemos salterio triangular, la macilla, árbol de Jesé, a buscar, pamba. El pórtico de la gloria en su pilar central, en el mainel, sobre la inscripción del maestro Mateo, tiene un árbol de Jesé. Y nos aparece el rey David con un salterio triangular a este lado. ¿Y le veis? La mano afinando el salterio con la macilla. La misma. Con lo cual nos encontramos que esta mano, afinando con la clavija, con esta, en el ejemplo de Tudela, aparece en el monasterio de Valbuena de la misma configuración y en la misma configuración el pórtico de la gloria. Conclusiones, pues que también aparece el mismo árbol, aparece también situado bajo el rey David en el pórtico de la gloria y situado a un lateral del rey David en
el monasterio de Valbuena. Pero también en Tudela aparece ese mismo arbusto muy cerrado, con lo cual, ¿podemos afirmar categóricamente? Pues no, pero yo creo que podemos ir bastante cerca si pensamos que este capitel no es el capitel de los músicos, sino que es un árbol de Jesé un poquito compacto en el que los 4 músicos son 4 reyes descendientes entre ellos y que marcan un poco la genealogía de Jesús. Con lo cual, este capitel lo tenemos ya más o menos, bueno, por lo menos plantea una hipótesis de su identificación. Entonces, ahora pasamos a la parte un poco más lúdica, más instrumental, en las que os voy a sacar un poco los 2 laúdes para que veamos un poco esta parte también de estudio de la iconografía, cómo repercute en la interpretación musical también un poco. El laúd, cuando llega del Andaluz, se toca con un plectro que es una pluma larga, la seccionan por la mitad y dejan, digamos, una especie de una púa alargada, que se coge con los dedos índice y pulgar y sobresale por atrás. Esto tenía muchas interpretaciones al principio porque era larga y solo hay que ir a los países árabes para darse cuenta por qué. Y esto es como un lápiz. La pluma se va rompiendo, se corta, se va recortando y la pluma poco a poco se va quedando corta hasta que al final llega aquí y cuando eso tocas un poco más, se tira y pluma nueva. Digamos que es una púa que va desgastándose y que se recicla. Entonces, todas las imágenes que encontramos andalusíes y del románico no hay laúdes todavía, pero del gótico encontramos con este tipo de plectro. Tiene muchas limitaciones porque casi exige tocar en un único sentido las cuerdas, no permite el trémolo muy ágil, ¿no? Entonces he traído también lo que sería una púa normal, que sería, si ellos pudieran, la tendrían. Es como en su momento, si en vez de piedra tuviera un bloque de hormigón, pues algunas catedrales se la habrían hecho en bloque de hormigón y luego ya la habrían revestido, ¿no? Pero es lo que había. Entonces, la púa. ¿Veis? También el efecto del glissando, la expresión que se puede añadir a la melodía. Esto desaparece en el momento que le añaden los trastes, que lo vamos a ver ahora con el laúd renacentista. Y otro tema que quería ver con este, bueno, lo vamos a pasar al otro. Muy importante es también el tema de las duelas. La tradición árabe traía un instrumento, digamos, monóxilo, que se llama. Es una pieza de madera tallada. Claro, para esto hay que traer un tronco grande y un instrumento que pesaría pues 2-3 kilos. Los mismos árabes en Al-Ándalus ya desarrollan el sistema de duelas. Pequeñas láminas de madera cortadas y con un sistema de calentado con unas barras de hierro, las obligan poquito a poco mojando y les dan esta curvatura sobre una pieza que hay aquí y otra aquí. Digamos que es casi sobre un bastidor sin molde, ¿no? Entonces, una vez que se han colocado todas, tienen un grosor pues como de 2-3 milímetros y se lijan todas y se consigue una curva perfecta. Esto la verdad es que es precioso, pero tiene cierto espesor. Entonces, vamos a pasar ahora al laúd renacentista porque buscando un... A ver. ¡Pum! Ese es el bueno, este no. Buscando una mayor ligereza, pasan a una construcción de duelas planas finísimas, de milímetro o inferiores, que ya no permiten lijar. Si lijásemos esto, enseguida empezarían a abrirse orificios entre las duelas, porque no hay grosor suficiente. Entonces ya empiezan a ser laúdes con una forma, digamos, poligonal. Entonces, este sería el laúd que aparece a partir ya del 14 en adelante, y en el 15 se le añaden los trastes. Los trastes iniciales no son como los de las guitarras nuestras, que son barras de metal. Eran cuerdas de tripa anudadas. ¿Esto qué permite? Moverlos. ¿Veis? Si hay un momento que la afinación no me da bien porque la cuerda de tripa está destensada, yo lo muevo y lo retoco un poquito para mi afinación. Los laúdes tampoco se afinaban exactamente como una guitarra. Tenía una afinación en la que había ciertas notas un poquito más altas y otras notas un poquito más desafinadas.
Entonces, a veces eso lo corregían con la posición de los trastes. A veces también la posición de la cejilla, que elevaba mucho la cuerda, hacía que al pulsarla desafinase. Entonces, lo mismo, se corregía con estos trastes. Entonces, voy a tocar una pieza simplemente para que veáis un poco cuál es la sonoridad de un laúd renacentista. Porque nos pasa mucho que vamos a un concierto de música medieval y se saca este laúd y nadie cuestionaría que es un laúd medieval. Pero bueno, este es un laúd medieval del 15. Si estamos tocando música de Teobaldo, tenemos que ir a este, porque estamos en otro siglo totalmente diferente, estamos en un 13, ¿no? Entonces, voy a tocar una piecita para que veáis lo que sería la interpretación con mano. Bueno, la mano lo que permite es que en vez de accionar como el organista, aunque veíamos las teclas con una sola pinza a varias teclas, aquí lo que permite es que todos los dedos toquen distintas cuerdas en vez de una sola púa y que también las manos también toquen distintas posiciones para hacer, digamos, notas de acompañamiento y melodías, ¿no? O sea, toco unos acompañamientos graves y una melodía principal. Bueno, entonces voy a tocar una pieza de Teobaldo por ver un poco la referencia. Que permite hacer el acompañamiento propio sobre la melodía y además simultáneo, permite tocar, a ver, podemos tocar todo. Esto nos vale para melodías del 14 finales, del 15, esto sí que se puede tocar, pero desde luego Teobaldo no tenía a su disposición los instrumentos con esta tecnología. Lo que sonará más o menos esto. Entonces voy a hacer simplemente la introducción de una canción de Cruzadas de Teobaldo para que veáis la diferencia de cómo sería tocarlo tan fino como renacentista y cómo realmente podía ser un instrumento de aquella época, ¿no? Entonces, finito, pero Teobaldo no tenía esto. Teobaldo lo que tenía era este laúd traído del Andaluz, modificado, adaptado un poco a lo que era la forma de tocar más, voy a decir, peninsular, porque en Francia todavía no tenían esto. Entonces, un instrumento que tenía mucha más sonoridad y una ejecución mucho más marcada, ¿no?
totalmente diferente, ¿no? Otro matiz. Pues esto es lo que nos puede aportar a veces el estudio de la iconografía musical, ¿no? Conocer los instrumentos, conocer los músicos, conocer los conjuntos instrumentales, identificar ciertas portadas, ciertos motivos ornamentales, la datación también y sobre todo, pues bueno, ir descubriendo un mundo fascinante que hasta ahora no sabíamos nada y que ahora tanto la tecnología como los estudios nos permiten pues ir disfrutándolo y desconociéndolo, o sea, conociéndolo. Muchas gracias y ahora cualquiera que tenga una duda, pues que pregunte, encantado de responder y luego espero que os acerquéis a verlos también. A ver. No. Ahora. Ahora. Pues muchas gracias. Yo conocí algo de este tema de la Fundación de la Ría de la Maza en Santiago de Compostela, pero lo que me ha extrañado es ver estos instrumentos también rematados, también... Vamos, allí están de otra manera. Las reproducciones que han hecho no son tan... Sí. Será ahora. No. La Fundación Barria de la Maza hizo una reconstrucción excelente que ha servido de modelo para muchos. A veces es verdad que los trabajos punteros suelen ser igual un poco más austeros, Sí. como los primeros trabajos musicales sobre las cantigas. Son prácticamente una referencia musical que nos sirve a todos los demás para coger y luego de repente ornamentarlo, enriquecerlo. Pero yo creo que fue un trabajo excelente el de la Fundación Barria de la Maza, sí. Sí, vamos a ver qué pasa ahora con ello. Pero bueno, y lo del árbol de Gesé me ha encantado, ¿eh? Bueno, pues Vale, mil pues gracias. muchísimas gracias. Soy un gran aficionado a este tema del románico y bueno, pues en Santiago tenemos todo, claro. Ahí está todo, Vale, sí. gracias. Sí, es la referencia. A ver. Muchísimas gracias porque la explicación es fantástica y nos ilustra una historia que es absolutamente desconocida. A mí lo que me llama la atención en esa iconografía que usted también ha puesto en la pantalla es eso cómo se llega a hacer. Vamos a pensar que estamos hablando principalmente de edificios de carácter religioso. Entonces ahí hay unos canteros, principalmente en el románico y el gótico primero, aunque luego en la Catedral de Pamplona también. Entonces habrá alguien, pienso yo, que previamente al cantero o al escultor que estaba picando la piedra le ha hecho el dibujo. Y luego tendrá que haber un artista de cantería, casi un escultor, que eso lo ha pasado con esos detalles, porque aunque la piedra con el tiempo, con la erosión, los malos tratos que ha tenido, se ha perdido, pero ahí ha habido un proceso creativo de que alguien que conocía el instrumento, que lo tañía, lo dibuja y se lo da a un cantero. ¿Ahí se ha investigado algo en ese terreno? Es un tema además apasionante porque muchos de los estudios que van en iconografía musical orientados a discernir si se representan instrumentos teóricos o instrumentos reales, que es muy importante. O sea, el cantero que está en Vitoria está haciendo una talla con una viola, tiene ese dibujo de una viola, tiene la viola, tiene una viola genérica que le han dicho son así y la pones. Entonces nos encontramos ejemplos en los que aparece un instrumento pobremente representado y con los motivos ornamentales no propios de un instrumento, sino de la tracería que tiene detrás. Decimos, este es un nombre al que le han dado un croquis y ha representado. Pero muchísimos instrumentos tienen detalles que no solo no podrían representarse en un dibujo, sino que además no podrían representarse si no se conociese el funcionamiento del instrumento, lo cual es increíble. O sea, en Pamplona hay una cítola que ni un modelado 3D nos consigue ahora tantos datos de cómo se posiciona la mano con un orificio trasero, cómo la tapa tiene digamos, como una especie de quilla. Decimos, bueno, es que además ni se ve, pero el que lo ha tallado se ha molestado en hacer un instrumento real. Y lo que a veces nos da esos datos es que, siendo un instrumento que genéricamente tiene su configuración estándar, tiene a veces singularidades que sí que definen que
no es algo que han ideado y han copiado la tracería de ahí o algo genérico, sino que parece que sí que había un instrumento ahí. Y luego otro dato que es muy importante es que a veces hay familias de instrumentos que posiblemente pertenecían a las capillas de música o a las cortes. Y yo creo que ese mecenazgo a veces imprimía un sello, digamos, en la ornamentación a todas las demás. Entonces hay conjuntos de músicos que aparecen con los mismos motivos en las rosetas, con la misma taracea en los bordes. Yo creo que es muy difícil pensar que se ha trasladado todo eso, sino que posiblemente había un cuerpo de instrumentos que se empleaba en una catedral o en una corte y que sí que estaban hechos por un mismo taller y que existían realmente así. Entonces, ¿podría darse una concatenación sucesiva de instrumentista, dibujante y escultor que pasa el instrumento a 3 dimensiones? Porque lo importante es que no estamos en una dimensión plana, estamos en 3 dimensiones. Pues la del dibujante es la que yo no veo. O sea, que puede que sea el instrumentista el que le esté diciendo al escultor, más que el cantero, escultor, esto es así, 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 o le ponga el ejemplo vivo de lo que él tiene en la mano en ese momento. Posiblemente posar para el gesto y posiblemente te dejo la cítola durante 3 días, que es de aquí, de la catedral, y tú la copias. Tiene que ser algo así porque el grado de detalle no se consigue con los dibujos que conseguimos, o sea, que encontramos en las pinturas murales de esa época. Hay más datos que eso. Yo creo que había un conocimiento propio del instrumento en muchos casos, sí. Sí. Y es evidente que, lo decía por lo menos, tú le conocerás, Castiñeiras, habrás oído hablar de él. Lo he leído, pero así no lo conoces, sí. Pues Castiñeiras decía que los canónigos eran los que se encargaban de traer el instrumento medieval y dejárselo al... Eso es. Eso. En realidad, aquellos escultores, según dice Castiñeiras, eran unos hombres como los del Renacimiento, que eran escultores, dibujantes, pintores, que eran todo lo hacían, ¿no? Desde luego, no cabe duda. A mí me gustaría oír a los 24 ancianos músicos de la Catedral de Santiago tocando algo, a los 24, pero no que fuesen ellos, que es posible, pero esos 24, como tú eres uno. Bueno, quiero decirte que... Iremos recopilando, pero ya se ha hecho ese concierto. Eso sería bonito, sí. Muchas gracias. Pues al hilo un poco de lo que comentaba, creo que es también interesante también ese proceso también contrario, y es que en los músicos, yo creo que también en esa época intervienen mucho en la construcción del instrumento también. Yo creo que hay un proceso de diálogo músico-luthier muy cercano para llegar a configurar ese instrumento como tú necesitas, que es lo que hablamos. Esa evolución no la puede decir el luthier, yo ahora te voy a hacer estas violas más alargadas. Es el músico el que le dice, con esta que me has hecho no consigo tocar lo que me está pidiendo en la corte. Por favor, alárgame, añádeme una cuerda porque necesito más. Entonces, ese diálogo es el que hace fuerza la evolución. La demanda musical fuerza al músico, el músico fuerza al luthier. Y bueno, el instrumento queda como referencia para la iconografía. Y un poco lo que hace Narciso Yepes cuando pide una guitarra especial al luthier para que le añada 4 cuerdas más. Exactamente. Y saca la de acorde, que si no es una demanda, no surge, ¿no? Muy bien. Bueno, como hay mucha timidez, voy a dejar los instrumentos aquí, el que quiera que se acerque y puede preguntar en persona lo que quiera, estaré encantado. Tocarlos no, pero digo, tocarlos de rasguear, pero bueno, aquí se puede enredar un poquito sin ningún problema, estaré encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Recordar que la semana que viene tenemos una charla el día 7, un documental, La Pompeya Británica de la Edad del Bronce, y estará aquí con nosotros Germán Delibes para un coloquio posterior. Eta, bueno, gogoratzea, hurrengo astean 7an daukagula dokumental bat, Pompeya Britanniarra, eta Germán Delibes egongo da gurekin hemen solasaldirako. Mila esker, eta espero dut hurrengo astean elkar ikustea.